AGN, Prensa Sindical. Podcast. Acuerdo salarial de la FEMPINRA en el puerto de Buenos Aires. Dialogamos con el delegado del Sindicato de Guincheros, Leonardo Díaz. Después de los acontecimientos de público conocimiento que se vivieron en el puerto de Buenos Aires hace ya casi una semana, la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval alcanzó un acuerdo paritario, cerrando una recomposición salarial del 30% para este año. El mismo se fraccionará a un 10% que ya se cobró en el mes de junio, a cuenta de futuros aumentos, un 5% en octubre, un 5% en diciembre y un 10% en febrero del año 2021. Junto con este acuerdo se alcanzó también el cobro de un bono extraordinario por el servicio esencial que cumplen los trabajadores portuarios en el puerto de Buenos Aires. En este marco, este acuerdo es satisfactorio para los trabajadores enmarcados en la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, como bien lo señalábamos con anterioridad. En Puerto Base pudimos dialogar con el delegado del Sindicato de Guincheros, Leonardo Díaz, después de alcanzado este acuerdo, quien también va a referirse a los acontecimientos generados por una organización externa a la FEMPINRA y lo que ello implica en el puerto de Buenos Aires. Escuchamos el testimonio entonces del referente de los trabajadores portuarios en el puerto de Buenos Aires. Leo, la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval llegó a un acuerdo de cierre paritario del 30% para el año 2020, a pesar de todo lo que fue circundando el ámbito portuario en los últimos tiempos, ¿no? Sí, es así como vos decís, Gustavo. Nosotros como federación creo que nos manejamos siempre de la misma manera, primando la cordura de los dirigentes, y siempre llegamos a un acuerdo, a veces mucho más favorable, otras veces salimos empatados, y con un gobierno que fue neoliberal estuvimos a veces por debajo de la inflación, y nos preocupó mucho lo que pasó el fin de semana con este gremio, con el SUPA, que hayan sido tan violentos, haya habido un enfrentamiento tan serio, porque un herido de bala no es ninguna buena visión, no es un buen mensaje para nadie, y nos preocupa mucho de que los dirigentes que manejan este gremio familiar que tomen esas decisiones, porque hubo 38 detenidos, hay 6 estibadores presos, y realmente no hay ningún dirigente, ni el secretario general ni el gremial, que se haga cargo de lo que fue este fin de semana. Y nosotros, como representantes de los trabajadores, vemos con preocupación esto, que se manejen de esta manera, porque siempre hubo un enfrentamiento histórico, pero jamás se llegó a cruzar estas rayas, que ya la violencia primó, y por suerte nosotros, la federación, no estuvimos en ningún momento con intenciones de enfrentar, más allá de que en caliente algunos digan algunas cosas, pero nunca fue la intención. Nosotros somos trabajadores que lo único que pretendíamos era trabajar de manera normal, como siempre lo hicimos, sin necesidad de hacer bloqueo, de prohibirle el derecho a trabajar a ningún trabajador, porque te recuerdo que durante los 4 años del macrismo nosotros hicimos infinidad de paros, tuvimos infinidad de luchas, y jamás prohibimos a ningún gremio, y mucho menos al SUPA, a ingresar a trabajar. Al contrario, nosotros estábamos de paro y ellos trabajaban normalmente, así que creo que esto tendría que ser motivo de análisis para la gente que conduce a los sindicatos, y especialmente el SUPA, para ver que las malas decisiones que ellos toman exponen a un sinfín de trabajadores, lo exponen penalmente, como pasó en este caso, y lo exponen con malas decisiones tomadas, o en caliente, exponen a muchísimos trabajadores, Gustavo. En este contexto surgen versiones que también son preocupantes, porque hay una intención de descentralizar el puerto de Buenos Aires. Esto no es nuevo, viene de arrastre, se da también en el marco de lo que es la prórroga de las concesiones. ¿Qué análisis vienen haciendo respecto a esto? Porque se habla mucho del puerto de La Plata,
se habla de profundizar los calados en algunos sectores, entonces ahí también hay que prestar atención. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes al respecto? Mira, nosotros sabemos que el puerto de Buenos Aires tienen que hacerse una renovación, tienen que haber mucha inversión para ser competitivo. También sabemos que el país necesita de un puerto de aguas profundas donde los buques de mayor calado puedan traer más mercadería. Eso somos conscientes, pero eso tiene que ser paulatino. Acá pareciera ser que el SUPA y muchos actores del gobierno anterior están buscando de que al puerto de Buenos Aires le vaya mal para ellos sacar un rédito, como siempre quisieron hacer, como se manejan en las penumbras, en la oscuridad. Pareciera que están buscando ser funcional a estos proyectos que fueron ¿te acordás de Mórtola, de Dietrich y eso? Buscan siempre estar metiendo la cola ahí, y esto es perjudicial para todo, principalmente para el gobierno actual, porque vos imagínate que los hechos de violencia que hubo el fin de semana pasado, si hubiese habido un muerto, iba a ser una carga pesadísima para la gente de trabajo, porque ¿quién aguantaría decir que por un aumento paritario hubo herido de balas, un muerto? Y pareciera ser que todo es funcional al gobierno anterior y a la gente que estuvo anteriormente, porque hay un vínculo que eso no lo puede negar nadie entre el SUPA y la gente del PRO, porque siempre fueron bancados por ellos y siempre apostaron a la caída del puerto de Buenos Aires. Este 30% que logró la Federación, ¿crees que está en los márgenes reales de lo que es la economía argentina, teniendo en cuenta que además comienza a reactivarse un poco más la situación económica en la Argentina? Sí, mirá, Gustavo, nosotros hoy por hoy con el aumento del 5% de octubre, estaríamos por arriba de la inflación, que se estima que sería del 12,5 de junio a junio, y tenemos el 5% de octubre más el 5% de diciembre, y después tenemos, bueno, la cláusula de revisión en abril, y algo que no tiene por ahí, no lo resaltaron en ningún lado. Nosotros tenemos una mesa de negociación para empezar a hablar del tema del terciarizado a planta permanente, una bandera de las cuales enarbolaron la familia Corbalán, que ellos no lo dijeron ni lo plantearon en ningún momento. Así que un 30% calculamos nosotros que vamos a estar bien dentro de los parámetros que se estima de la inflación, y conseguimos algo que no es de menor importancia, que es el bono por actividad esencial, que el bono es de 40.000 pesos, Gustavo, y a diferencia de otros lados, este bono lo cobran todos los trabajadores, ya sea que estén trabajando o hayan sido alcanzados por el decreto nacional del tema del COVID, que sean del personal de riesgo, personal de riesgo, lo cobran todo, que no es poca cosa, no costó mucho incluir a todo el personal, y creo que es un gran acuerdo paritario, porque ese bono, ya te digo, alcanza a todos los trabajadores, que por más que uno no lo tome en cuenta al momento de sentarse a hablar, tenemos que pensar que un trabajador que estuvo durante toda su vida trabajando y hoy por un tema de una pandemia tiene más de 60 años, no lo podemos marginar de un bono, que tampoco a un trabajador que tiene un problema, una patología de base, como puede ser hipertenso, diabético, o puede llegar a tener otra enfermedad, no lo podemos marginar. Por eso luchamos mucho para incluirlo, que todos los cobren, que todos cobren este bono. Así que no es menos importante, digamos. Leo, te agradecemos estos minutos compartidos con Puerto Base. Queríamos tener la opinión de los delegados de base en frente a un conflicto que impactó en el puerto de Buenos Aires.
Muchísimas gracias, Gustavo, a vos, a tu audiencia, y quisiera decir una cosita más que no es lo que siento, es que decir que todos tenemos que usar un poco la inteligencia, saber que cualquier decisión que tomen cualquier persona que conduzca a la gente, ya sea de un secretario general a un delegado de base, repercute en nuestros compañeros. Así que es nuestra función cuidar a nuestros compañeros y llevarlo dentro de todos los reclamos que podamos llegar a tener, que prime la cordura y la sensatez, porque después pasan estas cosas y todos lamentamos lo que sucedió este fin de semana, pero ya como te dije anteriormente, las malas decisiones repercuten en el conjunto de los trabajadores, así que me gustaría que ese mensaje que sea claro, que nosotros jamás vamos a estar de acuerdo en la violencia, siempre vamos a defender las conquistas de los trabajadores y los mejores acuerdos, pero siempre en paz y siempre que prime la conciencia y la inteligencia ante todo. Así escuchábamos el testimonio de Leonardo Díaz, delegado del Sindicato de Hincheros en el puerto de Buenos Aires, sobre este aumento conseguido por la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval. AGN, Prensa Sindical, Podcast.